Voy a continuar entonces con la siguiente vuelta. La siguiente vuelta es aquí. Voy a levantar 1, 2 cadenas, voy a montar mi gancho y en este punto que está aquí voy a hacer un macizo sin terminar y en el siguiente voy a hacer otro macizo sin terminar, ¿sí? Y paso mi hebra por esos, así. Y voy a hacer ahora una, déjenme ver cuántas son. Sí, son 6 cadenas. Aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a poner 5 cadenas nada más. Y en esta parte se sigue repitiendo la misma secuencia. Aquí en este voy a hacer un macizo sin terminar. 1, 2, 3 y 4. Y paso por esos puntos. Ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en este espacio voy a hacer 1, 2, 3, 4 y paso por los puntos. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en este espacio voy a hacer 1, 2, 3 y 4 y paso por esos puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Monto y en este espacio hago 1, 2, 3 y 4 y paso por ese espacio. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y monto y en este espacio hago 1, 2, 3 y 4 y paso por estos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y 1, 2, 3, 4, paso por los puntos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, monto y en este espacio hago 1, 2, 3, 4, paso por esos puntos 1, 2, 3, 4 y en este espacio hago 1, 2, 3 y 4 y paso por estos, hago 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y aquí me tienen que quedar un macizo sin terminar y en los siguientes otro macizo sin terminar y en el otro macizo sin terminar. Tienen que ser 3 macizos aquí en este espacio, en este aquí para terminar esta hojita. Son 3 macizos sin terminar y paso mi hebra por esos. Hago 5 cadenas y en este espacio comienzo a hacer lo mismo que hice aquí, ¿sí? Monto 1, 2, 3, 4 y paso por los puntos. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, voy a montar y aquí hago 1, 2, 3, 4 y paso por los puntos. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y aquí hago 1, 2, 3 y 4 y paso por los puntos. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y repito lo mismo. Aquí es 1, 2, 3 y 4.
paso por los puntos, 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí voy a hacer 1, 2, 3 y 4. Y paso aquí, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y aquí hago lo mismo, 1, 2, 3 y 4. Paso por esos puntos, 1, 2, 3, 4, 5. Y en este espacio hago 1, 2, 3 y 4. Paso por estos puntos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y en este espacio hago 1, 2, 3 y 4. Paso por los puntos, 1, 2, 3 y aquí voy a hacer uno sin terminar, 2 y 3 y paso por esos 3, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y aquí repito lo mismo, 1, 2, 3, 4 y cierro, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y repito 1, 2, 3, 4 y cierro, 1, 2, 3, 4, 5, monto 1, 2, 3 y 4, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, monto y es 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y otra vez 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, monto y ahora aquí 1, 2, 3 y 4, 5 cadenas, 2, 3, 4, 5 cadenas y en este espacio es 1, 2, 3 y 4 y paso por ese espacio 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en este espacio es 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y aquí ya llegué al final de esta vuelta en donde voy a agarrar estos 3 macizos aquí unidos que se hicieron sin terminar. Voy a introducir mi gancho por ellos y voy a hacer un deslizado para terminar y cerrar esta vuelta, ¿sí? Y entonces me está quedando de esta forma. Voy a hacer la última vuelta. La última vuelta, aquí voy a hacer una cadena, monto una cadena y me voy a pasar a este espacio introduciendo el gancho y haciendo un punto bajo, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Entonces en cada espacio, en toda la serie de cadenitas,
Vamos a hacer 5 puntos bajos, sin separaciones de cadena ni aumentos, ¿sí? Simplemente pasamos de un espacio a otro haciendo los puntos bajos. Aquí ya hice 5 y ahora voy a pasar al otro espacio haciendo 1, 2, 3, 4 y 5. Me paso al siguiente espacio y repito 1, 2, 3, 4 y 5. Me paso a este espacio y repito 1, 2, 3, 4 y 5. Paso a este espacio 1, 2, 3, 4 y 5. El siguiente espacio 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Y me va a ir quedando de esta manera. Vuelvo aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Y vuelvo a repetir lo mismo. Ahora aquí en este espacio 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el siguiente espacio 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí es lo mismo, me paso a este espacio y es 1, 2, 3, 4 y 5. Y así toda la vuelta hasta terminar. 1, 2, 3, 4 y 5. 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 Y otra vez me paso al siguiente. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Y en el siguiente 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos. Y en el siguiente 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el siguiente 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el siguiente 1, 2, 3, 4 y 5. 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 ¿Sí?
y así hasta terminar la vuelta. Yo aquí ya llegué al final. Aquí, en ese primer cadenita que hice aquí, voy a hacer una unión con un punto deslizado y cierro esta vuelta. Y así es como se concluye y se termina este borde o esta orilla para la falda larga recta. En el gráfico existen otras dos vueltas o una vuelta más. Es una vuelta más con de puntos bajos. O sea, tendría que ser un punto bajo sobre cada punto bajo de estos que se hicieron. ¿Sí? Se hace lo mismo. Entonces ahí ya es al gusto de cada quien. Yo lo dejé nada más con una vuelta de puntos bajos en la falda. Y pero en el gráfico son 2 vueltas. Y si quieren meterle hasta 3 podrían ser, ¿no? Pero bueno, yo lo dejé con una vuelta nada más. Pero si ustedes quieren añadirle otra o 2 más, lo pueden hacer. Si no, pues nada más llegar hasta aquí, cortar la hebra y finalizar pues este borde, ¿no? Esta orilla que les debe de quedar de esta forma. Aquí van a cortar su hebra. Van a cortar su hebra y van a anudar en esta parte. Así simplemente, ¿sí? Así. Aquí hago un nudito. ¿Sí? Y para esconder esta hebra, lo más que se pueda, por la parte del revés de la prenda, voy a introducir mi gancho y voy a jalar lo más que se pueda hacia el centro para perderla. Entonces voy a ir introduciendo el gancho por los puntos e irla jalando así de esta forma para irla perdiendo entre la misma puntada de esta falda. Entonces así es como se va perdiendo hacia el centro. Vamos a ir recorriéndola poco a poco y lo más que se pueda y perderla. Así ya cuando llegamos a un punto en el que ya se recorrió lo suficiente, pues nada más aquí se anuda. Hacemos 2 o 3 nuditos para que no se deshaga. Es más como refuerzo y para asegurar que sí va a quedar bien ahí. Cortamos esa hebra final y miren, así es como se pierden estas hebras cuando se finaliza un proyecto así. ¿Sí? Y aquí ya no se ve ni por dónde empezó ni por dónde terminó. ¿Sí? Y así es como les debe de quedar este borde de falda ya finalizado y ya terminado. Entonces con esto ya cumplo lo que les dije para todas aquellas personas que me estaban o están preguntando acerca de cuál es la continuación y el final de la falda. Pues es esta, ¿sí? La falda ya se las mostré en los anteriores videos, queda muy bonita y este borde o esta orilla le da otra caída, otra forma de finalizar la falda muy estética y muy elegante. Entonces yo espero que la terminen, la hagan y bueno, pues seguimos con más proyectos. Nos vemos en los siguientes videos.